¿Qué es Grindr? ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué es lo que tenés que saber si vas a utilizar esta app para generar encuentros de índole sexual? Todo eso lo vamos a conversar en este video, así que no te lo podés perder. Bienvenidos, bienvenidas a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre un tema respecto del cual me han llegado un montón de preguntas, de comentarios a partir de la publicación de mi primera novela, Cuando me enamoré de Mr. Big, en la cual de alguna manera describo una relación erótica, afectiva entre dos varones. En esta historia menciono la existencia de una app de citas que es Grindr. Es una app de citas mayormente utilizada por personas LGTBIQ+, particularmente con varones que tienen sexo con varones y que, a diferencia de otras apps como por ejemplo Tinder, Bumble o Happen, en realidad es utilizada más bien para generar encuentros de índole sexual, es decir, para encuentros que tienen que ver con, bueno, pasar directamente a los bifes. Como les decía, es una app más bien conocida en el mundo gay, pero no así en el mundo heterosexual. De hecho, muchas amigas, particularmente, y mujeres que han leído esta novela, me han acercado comentarios, consultas, ¿no? Un poco desconcertadas respecto del funcionamiento de esta app. Así que respondiendo un poco a estas preguntas, a estas inquietudes y también para los varones que tienen sexo con varones, para el público LGTBIQ+, vamos a ahondar ahora en algunas características que de alguna forma explican un poco la comunidad detrás de esta app de citas. Grindr es una app que fue creada en el año 2009 por el israelí Joel Simkai, con el objeto de generar un espacio seguro para el encuentro de personas LGBTIQ+. 10 años después, esta app se extendió más allá de 190 países con más de 3 millones de usuarios a nivel global. Como les decía, esta es una app mayormente utilizada por varones gays que, a diferencia de otras, lo que busca, digamos, es generar encuentros de índole sexual, es decir, pasar directamente a los bifes, es decir, obviarnos algunos pasos que tienen que ver con las citas, el encontrarnos a tomar algo en un bar, en un café, etcétera, etcétera, y concretar un encuentro para el ejercicio del acto sexual. Es una app que introdujo dos elementos centrales que nos sirven para poder entender su funcionamiento. Por un lado, la cuestión del anonimato, es decir, que en esta app no es necesario identificarse con un nombre, no es necesario mostrar fotos del rostro, tampoco está activado esta cuestión de la identificación, es decir, de si se trata efectivamente de la persona, la verificación del perfil, como por ejemplo tiene Tinder, sino que lo que es necesario exponer es alguna foto. Generalmente se utilizan fotos sin rostro, fotos de torsos desnudos, de determinadas partes del cuerpo que la persona quiera exponer como, de alguna forma, mercadería para atraer a los consumidores en este caso, de su propio cuerpo. Y el segundo elemento, la segunda herramienta de esta app que la distingue de otras es la geolocalización. Es decir, para traducirlo de una manera muy fácil, es una especie de GPS que nos conecta con los gays, las personas gays que están a nuestros alrededores. Es decir, nos indica a cuántos metros incluso podemos encontrar una ocasional pareja para el acto sexual. Este punto, que de alguna manera facilita el encuentro, sobre todo, por ejemplo, cuando las personas visitan alguna localidad, una ciudad del mundo que no es la habitual, es decir, le permite conectarse con personas en cualquier parte del mundo, también ha generado prácticas nocivas para la seguridad de las personas LGBTQ+, porque muchas veces esto ha sido utilizado por personas que tenían
la intencionalidad de agredir, ¿sí? De ejercer violencia contra varones gays o personas LGTBIQ+, precisamente para poder identificarlas. De hecho, hay denuncias a lo largo y a lo ancho del mundo que precisamente grafican esto, es decir, que es una app que a veces también se utiliza para poder identificar a estas personas y ejercer violencias, incluso las violencias más letales. Estos dos aspectos entonces facilitan, como les decía, el encuentro sexual furtivo, para decirlo de alguna forma, es decir, el encuentro sexual rápido, sin demasiadas complicaciones, sin demasiadas interacciones, más allá de un intercambio escueto de diálogos, de imágenes hot, ¿no? Porque esto también es algo muy habitual, ¿no? De preguntas básicas y el intercambio de estas imágenes que de alguna manera habilitan el encuentro sexual. Sabemos que el intercambio de imágenes hot, de imágenes privadas, hoy es una práctica bastante habitual en el mundo de las redes sociales, pero sin embargo eso se convierte casi en la regla de esta aplicación, donde, como les mencionaba, el intercambio epistolar, para decirlo de alguna manera, es muy breve, es muy acotado y se centra básicamente en, de alguna manera, brindar información al otro respecto de las características del cuerpo para motivarlo a generar este encuentro íntimo, este encuentro sexual. Para no quedarnos en la sola descripción de la app, me interesa traer a colación un estudio desarrollado por Nicolás Koralski, que es un investigador argentino que estuvo desarrollando sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha reflexionado en relación a la pornografía, el uso de las redes sociales para la generación de encuentros sexuales y particularmente el mundo de Grindr y los varones gays. Por un lado, Nicolás señala que esta app ha permitido de alguna manera desacralizar la cuestión del sexo, es decir, que le quita un poco de tabú, facilitando y promoviendo el encuentro entre las distintas personas que, como yo les decía, se puede dar no solo en la comunidad en la que viven, sino también en ocasiones en las que visitan, digamos, estando de viaje, por trabajo, por vacaciones, etcétera, otras comunidades. Sin embargo, también en este mismo sentido, Koralski señala que esto ha generado también una especie de focalización de la atención, ¿no? Es decir, que las personas pasan, como en el resto de las redes sociales, mucho tiempo abocados a la generación de estos encuentros sexuales y, en consecuencia, generan también una especie de abstracción de la realidad, del mundo real más allá de estas prácticas. Lo que también señala este estudio es que en esta app se reproducen muchísimos estereotipos vinculados a, digamos, cuestiones de género y particularmente modelos de relaciones cis heterosexuales. En esta app imperan como normas la exhibición de cuerpos hegemónicos, ¿sí? De torsos desnudos, trabajados en el gimnasio, de penes grandes, ¿no? De todas aquellas características que de alguna manera hacen parte de estos estereotipos de género que describen la masculinidad hegemónica y que también juega, opera a la hora de concretar encuentros entre varones gays. En este sentido, digamos, es común que el tamaño del pene, por ejemplo, sea de alguna manera considerado como un signo de virilidad y de alguna manera también convoque, ¿no?, a las otras personas para concretar ese encuentro sexual. Es decir, como les decía anteriormente, es una especie de oferta de un determinado producto para atraer a los consumidores. También en este ámbito se reproducen estereotipos que de alguna manera también privilegian el ejercicio de un rol activo, es decir, quien penetra en la relación por sobre el rol de las personas pasivas, que es decir, que aquellas que son penetradas y que en este caso se ubican en un plano, podríamos decir, de subordinación, ¿no? En relación con aquellos primeros que son más codiciados. Reglas tales como no afeminados, no gordos, no mayores de 40 años, son bastante comunes de poder observar en la descripción de los perfiles a la hora de establecer de alguna manera estas reglas de comunicación, de qué es lo que las personas buscan y que de alguna manera define también el mercado, ¿no?, de aquella población que hace parte de esta app.
En el mundo Grindr también es muy común encontrar la reproducción de las metáforas violentas en cuanto al ejercicio de la sexualidad, ¿no? Mensajes tales como te voy a partir en cuatro, te voy a romper todo, ¿no? Son mensajes habituales, esgrimidos tanto por varones activos como por varones pasivos que de alguna manera serían receptores un poco de esa violencia, que tiene que ver claramente, como mencionamos en un video anterior, con el ejercicio de la sexualidad conforme las reglas de la masculinidad hegemónica. Una cuestión interesante que señala el estudio de Nicolás Koralski tiene que ver con esta característica que se da en el marco de esta comunidad, donde, según este investigador, la exhibición de estos cuerpos hegemónicos, de estos cuerpos modelados por la actividad física, de alguna manera permite subvertir la discriminación que puede generarse respecto del orden socioeconómico. Es decir, que en esta comunidad no se juegan, digamos, relaciones de poder tan vinculadas con la pertenencia de las personas a tal o cual clase social, sino que más bien eso, digamos, esta misma dinámica de subordinación se ejerce a partir de la exhibición de estos cuerpos hegemónicos. Lo que también señala Nicolás tiene que ver con lo que denomina como el ejercicio de un sexo higiénico, y que me parece uno de los aspectos más importantes para analizar no solo en torno a Grindr, que de alguna manera pone, digamos, sobre la mesa la cuestión del ejercicio del acto sexual, sino también que sucede con otras redes sociales y que se vincula con el modo en que construimos nuestras relaciones en estos mundos o en estos tiempos actuales. Nicolás habla de la existencia del sexo higiénico, es decir, de la celebración de un acto sexual que tiene por objetivo precisamente generar una descarga, es decir, generar un alivio, podríamos decir fisiológico, pero que una vez generado, una vez que acontece ese encuentro íntimo, en realidad no genera ningún otro vínculo o no profundiza en el vínculo con la otra persona. Básicamente lo que implica el sexo higiénico es que nos encontramos para garchar y punto. Es decir, que más allá del garche, del acto sexual en particular, no interesa, digamos, mantener, sostener o construir un vínculo con la otra persona. Obviamente que puede llegar a haber excepciones y podemos encontrar parejas que han utilizado esta red para poder encontrarse y que han logrado sostener un vínculo más allá de eso, pero esto no es la regla, sino la excepción en el mundo de Grindr. Se trata nuevamente de una app que en la búsqueda de conectarnos en realidad nos desconecta. La regla entonces del Grindr no es promover encuentros profundos, sino más bien encuentros furtivos, ¿no? Y lo que interesa en este caso también es la acumulación de matches, es decir, la acumulación de fueguitos, de mensajes que nos hagan sentir parte de esa comunidad, que nos hagan sentir cuerpos sujetos deseados. El sexo, el acto sexual, es en realidad un acto mecánico, un acto de consumo, un acto que nos hace sentir parte de una comunidad. En definitiva, Grindr nos facilita la vida en cuanto a la generación de estos encuentros sexuales, pero de alguna manera ha transformado, para decir de alguna manera, la interpretación, la vivencia de esas experimentaciones sexuales en los términos de Koralski como actos de sexo higiénico, es decir, de conductas que de alguna manera buscan concretar esa satisfacción fisiológica, pero no profundizar en la construcción de los vínculos. Este es un tema que da muchísima tela para seguir cortando más allá de los límites de esta app de citas o de encuentros sexuales, y que tiene que ver con cómo construimos nuestros vínculos en la actualidad, particularmente aquellos vínculos íntimos, aquellos vínculos amorosos. Hoy estamos atravesados por las reglas que de alguna manera nos imponen las redes sociales, el uso del teléfono celular, y vamos a seguir profundizando en esto porque me parece que de alguna manera, y sobre todo para
una importante generación de personas que crecimos sin estas reglas, todavía nos resulta un mundo enorme por explorar, por entender, por transitar. Espero que este contenido les haya gustado, que se hayan divertido también, ¿por qué no? Espero también que me puedan dejar sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, para que, como siempre les menciono, podamos seguir pensando críticamente en torno a estos temas. Los espero en el próximo video.